No juegues con Dios. Él no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Este texto de la palabra del Señor es muy diciente. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Estamos estudiando por la palabra del Señor Jesucristo esos enemigos invisibles que destruyen a aquellos que se descuidan en las cosas de Dios. Y es importante saber por medio de la palabra del Señor que nadie puede jugar con Dios. De Dios nadie se puede burlar. Dios trata con nosotros de una manera muy en serio. Su palabra es verdad. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso aquellos que menosprecian a Dios convierten lo de Dios en un juego peligroso. Y eso es lo que precisamente el enemigo de nuestras almas quiere, para que tú te pierdas y no halles la salvación. Pero mi Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino desde el corazón, para que podamos heredar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venimos estudiando el caso de un hombre que desde su niñez fue consagrado a Dios, pero que con el paso del tiempo, ese pacto que había hecho con Dios, él mismo faltó a ese pacto. Y por eso es que Sansón juega con lo que Dios le había dado. Y no solo juega con lo que Dios le da, sino que Sansón se acostumbra al juego del menosprecio de las cosas de Dios. Sansón aún se divierte sin darse cuenta que el enemigo ya estaba trabajando en su vida y le estaba haciendo un gran daño. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 7:2 de destruir todo lo malo, porque cuando tú dejas algo en tu vida, por más insignificante que sea, las zorras pequeñas hacen perder las viñas. Y vemos en Jueces el capítulo 16, el verso 6 al 9, el juego peligroso en el que había caído Sansón. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella lo ató con ellos. Como ya había situado hombres al acecho en el aposento, Dalila le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahí empieza ese juego peligroso. Aunque no estaba revelando aún cuál era el secreto de su fuerza, pero ya estaba empezando a jugar con lo que Dios le había dado. Cuando el enemigo se le da entrada, hermanos, ya él empieza a hacer lo que él sabe hacer, que es robar, que es matar, que es destruir. Y el enemigo no se cansa de jugar con sus víctimas. No se cansa hasta convertir al que juega con él en un juguete suyo. Por eso todos, este mundo está bajo el maligno. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y mire,
Ya se estaba convirtiendo en un juguete. Y el verso 10 dice: entonces Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo hay que atarte. Y nuevamente él sigue en ese juego. Él le respondió: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Otra vez los espías estaban en el aposento, pero él la rompió con sus brazos como un hilo. Y sigue el juego peligroso en el verso 13. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has mentido, descúbreme pues ahora cómo hay que atarte. Él entonces le indicó: entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar junto con la tela. Era un juego peligroso en el que él había sucumbido. Y Dalila se lamentó: ¿cómo dices yo te amo? Mire que ya Sansón amaba a ese juego en el que él había entrado. Por eso es que el Señor Jesucristo debe ser nuestro primer amor. Nuestro primero y único amor. Porque cuando tú amas a Cristo, tú no eres capaz de cambiarlo por nada. Pero ya Sansón amaba el pecado. Por eso dice: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ya en ese momento, ya Sansón ya estaba a punto de dar la puntada final de su desdicha. Y ya Sansón empezó a sentirse arrinconado en la esquina de la mentira. Y en esa esquina de la mentira, el enemigo, utilizando esta mujer, comenzó a darle unos golpes suaves pero certeros al corazón de Sansón. Y desde ese momento el corazón de Sansón se debilitó. Aquel hombre gran fuerte, que tenía gran fuerza, pero su corazón se debilitó sin darse cuenta de la trampa en que había engañado. Porque los deseos, dice la Biblia, son engañosos, y más los que nacen del corazón. Hay personas que dicen: no, haga lo que le dicte su corazón. Eso es mentira del diablo. Porque de dónde salen los malos pensamientos y las malas intenciones, nacen es en el corazón. Por eso es que nuestros pensamientos no deben basarse en lo que diga el corazón. El Señor Jesucristo dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, entonces tienes los pensamientos de Dios para ti. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, el verso 2, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, habla de despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso ya nosotros no vamos conforme a los deseos, porque esos deseos son engañosos. Nosotros tenemos que ir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 101, el verso 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Por eso dice la palabra del Señor, que en las muchas palabras no falta el pecado. Ya él estaba hablando mucho, estaba hablando demasiado, y por eso cayó y se enredó. Y cuando una persona se enreda en las cosas de la vida, en las cosas de este mundo, en las cosas del mismo diablo, después para desenredarse él mismo no es capaz. Por eso es que nosotros tenemos que andar con los 5 sentidos alertas. ¿Y cómo es esto?
cuando la palabra de Dios está en mi vida, esa palabra me da entendimiento para saber cómo es que yo debo vivir. Y mire usted que ya Sansón se sentía arrinconado, y como ya había hablado tantas mentiras, el que habla tantas mentiras no se afirma, sino que se debilita. Y ya Sansón estaba arrinconado. Y en el verso 16 dice: y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras. Porque si hay algo que sabe hacer el enemigo es presionar. Y es una presión diaria, mire, presionándolo ella cada día con sus palabras. Así es que el enemigo actúa, y él utiliza diferentes instrumentos para presionarte, para que no seas santo, para presionarte para que no sigas a Cristo, para presionarte para que no vivas una vida íntegra delante de Dios, y te presiona para debilitarte. Pero cuando tú invocas el nombre de Jesús y resistes al diablo en la fe, dice la palabra del Señor que él de vosotros tiene que huir. Pero ya Sansón estaba débil, y esa presión empezó a hacer su efecto en la vida de Sansón. Por eso el que crea que está firme, mire que no caiga. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. La fuerza de mi corazón está en Jesucristo. Para yo poderme sostener, tengo que permanecer en Cristo Jesús. Pero Sansón no permaneció en Dios. Y dice la palabra del Señor que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Hermano, hay una angustia en aquellos que ceden al pecado. Hay una angustia en aquellos que ceden hacia el mal. El salmista David decía que en mi angustia mis huesos se deshacían. No es literalmente, pero diciendo lo que hace el pecado en la persona que infringe la ley de Dios, que le falla a Dios. Y dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Y entonces Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios, porque soy consagrado para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya en ese momento Sansón había descubierto todo. Ya él se sentía cansado. Y cuando uno está cansado, hace los peores negocios de la vida. Usted ha escuchado a dos hermanos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y Esaú era el primogénito, que tenía la bendición de heredar de su propio padre estas grandes bendiciones por ser el primogénito. Pero que él, en un momento de cansancio, siendo un hombre que no solo salía a cazar al campo, sino que hacía unas carnes muy deliciosas, preparaba unos alimentos con esos animales que cazaba, pero un día cansado hizo su peor negocio y cambió la bendición que él tenía por un plato de lentejas. Por eso nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos da. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en sus manos el dinero. Ya había perdido todo. El enemigo de nuestras almas solo le interesa acabar con nuestra vida espiritual. Él quiere acabar con esa vida de santidad que hay en tu vida, con esa vida de obediencia, con esa vida de entrega, con esa vida de humillación, con esa vida de consagración que Dios mismo te ha regalado a ti y me ha regalado a mí. Pero aunque Él quiera hacer todo eso, mi Jesucristo es la roca de mi salvación. Y así como cantábamos: oh, llévame a la roca más alta que yo te seguiré, Señor Jesucristo. Por eso el enemigo de nuestras almas no le importa tu consagración, mucho menos lo que lleves en la iglesia. No le importa si Dios te ha usado o no.
No le importa si llevas muchos años en el Evangelio. Él no tiene misericordia de los que Él vuelve a atrapar en sus garras. Todo el que termina confiando en el enemigo de nuestras almas, termina muerto y sin Dios. Es una situación lamentable en la que Sansón había caído, pues ya había descubierto todo delante de aquella mujer que estaba siendo utilizada por el mismo enemigo. Y mire qué dice el verso 19: hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y no solo la fuerza, porque Sansón no tenía la fuerza en el cabello, era que Dios estaba con él. Pero cuando tú desobedeces, Dios se aparta de aquel que desobedece. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que el diablo, antes que el mundo. Es mejor obedecer al Rey de la Gloria y vivir con la fuerza que viene de parte de Dios. Y de nuevo le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras veces. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y mire, enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Hermano, eso es lo que hace el diablo con los que toman. Le sacan los ojos para que no vean las maravillas de Dios. Por eso es que una persona dice: ustedes qué es lo que hacen, ustedes qué es lo que siguen. Porque el Señor a nosotros nos ha dado unos ojos espirituales. Es que las cosas de Dios, todo lo que Dios puede hacer, que sabemos por la fe que Dios lo hace, no es porque estos ojos lo vean, sino porque creemos que ese Dios que no se ve, sabemos que es real y hace maravillas y hace prodigios y da la victoria a aquellos que creen en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren que Sansón estaba dormido. ¿Y el adormecimiento qué es? ¿Qué es? Cuando ya tú no quieres leer la palabra, cuando tú no quieres ir a la iglesia, cuando ya tú no quieres leer la palabra, cuando tú no quieres ir a la iglesia, cuando tú dices que ya no hay milagros, es porque estás dormido. El que está dormido no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso dice el Señor: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ese adormecimiento está entrando, hermano, en muchos cristianos, y si siguen así van a terminar sin el Señor. Ese adormecimiento ha entrado en muchos cristianos que ya no sienten buscar de Dios, que ya no quieren seguir adelante con la ayuda del Señor Jesucristo, que les parece que todos los cultos son lo mismo, que les parece que la vida cristiana ya no tiene sentido. Es porque ya están dormidos, y dormidos ya no son capaces de escapar del lazo del enemigo. Y así como Sansón fue llevado y le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas, eso es lo que hace el diablo con aquellos que no siguen a Dios. Él los ata con cadenas de pecado, de fornicación, con cadenas de pecado, de mentiras, con cadenas de pecado, de todo error. Pero les tengo buenas noticias en esta mañana. Si hay alguno aquí encadenado por algún pecado, por algo del mundo que no lo deja ser libre, aquí hay uno que liberta. Y yo lo estoy predicando, y su nombre es Jesucristo. Y yo creo que en el nombre de Jesús hay libertad para los oprimidos, para los que tienen cadenas de pecado, pueden ser libres en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay una mentalidad, y muchos en la mente están cautivos, en la mente, porque los dardos del enemigo llegan es a la mente. Por eso, hermano, es tan difícil al principio concentrarse en la oración, porque hay una batalla en la mente con pensamientos que llegan a tu vida y vienen esos dardos del enemigo. No, ¿cómo vas? Vas bien.
Pero cuando tú te miras en el espejo, que es la palabra de Dios, sabes que hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 3:17. Oh, gloria a Dios. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Colosenses el capítulo 2, el verso 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque hay palabras que parecen verdad, pero no son verdad. Es un disfraz que parece. Así es el mundo, hermanos. Parece que todo es bueno en el mundo. Hay gente que dice, no, es que vivir en el mundo es muy bueno. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Cuántas mujeres hoy en día son madres solteras? Porque hubo un hombre que les prometió el cielo y la tierra. ¿Y dónde quedó todo eso? Promesas vanas de hombres. Y tantas cosas que hay en el mundo, es que parece que son buenas para nosotros, pero que su fin es camino de muerte. Aunque el pecado parezca deleitoso, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso el Señor Jesucristo en esta mañana, y lo digo convencido de ello, Jesucristo es la resurrección y la vida, y aquel que esté muerto vivirá. Porque aquí está la vida en medio de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es el final entonces del creyente que menosprecia lo que Dios le ha dado? La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Proverbios 26, el verso 24 al 26: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque el odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hay cosas que se pueden disimular. Tú puedes disimular que buscas de Dios, y hay gente que se encubre con una Biblia, con un traje. Pero llega el momento que Dios es luz y descubre toda la verdad. Por eso dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará. Y uno tiene que entrar en una revisión de su vida espiritual. Tiene que evaluarse, llegar el momento en que uno tiene que parar de la rutina, de la forma en que lleva su vida. Porque todo en este mundo, hermano, cada día va más rápido. La tecnología, sus avances hacen que las cosas usted las haga en el menor tiempo posible. Y todo es lo más rápido. Las empresas de encomiendas, la competencia de ellas es quién envía una encomienda más rápido que la otra. Y en eso están allí luchando. ¿Cuál es la que más rápido lleva a su destino todas las cosas? Y todo es rápido, hermano, y mire los días como van pasando rápidamente. Y muchas veces nuestra vida va y vamos en un corre para allí, un corre para allá. Y estamos pensando en eso, estamos pensando en lo otro, en los negocios por allí, en los negocios por allá, una cantidad de cosas. A veces se va el día, hermano, y cuando menos piensa, ay, hoy no tuve tiempo de orar. ¿Te acuerdas después? Porque los descuidos, hermano, pasan en el menor tiempo y cuando tú menos lo crees. Pero yo creo, hermanos, que en esta mañana Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia de fe y de poder. Una iglesia que esté despierta para cuando el Señor venga por ella. Dice la palabra del Señor Jesús que nosotros no debemos convertirnos en lo que hace el mundo, sino que el mundo se convierta en lo que es el Señor Jesucristo. Nos ha convertido en hijos de Dios. El Salmo 73, 27 dice la palabra del Señor: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso uno lejos de Dios no le va bien. Hay personas que dicen, hombre, pero
¿Cómo hago para que me vaya bien en la vida? Esta vida no tiene sentido si no está Cristo en el corazón. Si Cristo no vive en nosotros, esta vida no es vida. Uno encuentra la razón de vivir cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y hay que vivir para Él. Dice la palabra del Señor en Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Cuando Sansón reveló el secreto de su fuerza y le cortaron el cabello, él rompió su voto y perdió ese poder que Dios le había dado, y había perdido lo más bonito que había en él, que era la presencia de Dios. Nunca te vayas para ningún lugar sin la presencia de Dios. ¿Quieres tener la presencia de Dios contigo? Obedécele siempre a Dios y ahí lo vas a tener siempre. Dios a nosotros nos ha llamado con un llamamiento santo, y esa santidad hay que conservarla en nuestras vidas. Dios nos ha llamado para usarnos a favor de los perdidos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado para mostrarle al mundo que sí se puede vivir en santidad. Hay gente que ha llegado a decir: es que en la iglesia no hay nadie santo. Yo reprendo en el nombre de Jesús esas palabras, porque no vienen de un hijo de Dios. En la tierra sí hay santos. Dios tiene una iglesia santa, y yo creo que esta iglesia es la iglesia del Santo, el Altísimo Dios Todopoderoso. Por eso con Cristo vamos y con Jesucristo andamos en el camino de la santidad. Por eso no crea esas palabras, es mentira del diablo. Dios sí tiene gente santa. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros vamos con Cristo, y con Él tenemos el triunfo y la victoria asegurada. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Por eso el mismo Jesús, allá en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, el verso 5, Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Hermano, ya cuando todas las veces que Dalila había llamado a los filisteos, cuando ella pensaba que él le había descubierto en qué consistía su fuerza, mire que cada vez se daba cuenta que lo que él decía era una mentira. Era un juego en el que él había entrado. Si Dios a usted le está mostrando y le está indicando las cosas, cómo es que las debe hacer, cómo es que yo las debo hacer, ¿usted qué dice? ¿Será que obedecemos a Dios o vivimos para obedecer al mundo con sus deseos y concupiscencias de la carne? Conforme el deseo del enemigo de nuestras almas es que nosotros hagamos lo malo delante de los ojos de Dios. ¿O vamos a tomar la palabra de Dios y hacemos como dice Proverbios 22:3, que el avisado ve el mal y se esconde? ¿Dónde se esconde el avisado que ve el mal? En la mano de Jesucristo. Por eso aquellos que están en la mano de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que mis ovejas, dice el Señor, las tengo en mis manos y nadie me las podrá arrebatar de mis manos. En esas manos estamos escondidos. Ahí está escondida nuestra vida, en Cristo Jesús. Amigo, escóndete en la mano de Jesús. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por eso nosotros no somos simples, somos sabios. Sabio no es el que dice que sabe muchas cosas. Sabio no es el que dice que sabe muchas cosas. Sabio es el que sabe hacer lo bueno y lo hace. Eso es ser sabio. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay tantas personas que desprecian al Señor Jesucristo. Hay tantas personas que menosprecian todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Hermano, porque en Dios se encuentran cosas muy buenas.
No solo Él es bueno, sino que hace maravillas con aquellos que le obedecen. En esta mañana hay una cantidad de personas tan amanecidas, allá tiradas en las calles. Otros están engañados por alguna situación y están tristes porque perdieron todo su dinero. Aquel que habían conseguido con tanto esfuerzo, lo perdieron en un juego, lo perdieron en algo de este mundo. ¿Cuántos amanecieron en hospitales? ¿Cuántos hoy ni siquiera pudieron amanecer? Pero mire donde Dios nos tiene. Y en esta mañana estamos gozando de su presencia. Y en esta mañana tenemos algo tan bonito, y es que no solo Él está aquí en esta mañana, sino que tenemos una esperanza de verlo un día tal como Él es. Por eso hay que permanecer fieles, hay que conservar lo que Dios nos ha dado. El Señor le aconseja a todos los presentes que están escuchando atentamente su palabra esta mañana: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, en esta mañana hay algo especial de parte de Dios que te quiere decir. En Isaías 3:10 dice: decida el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Pero hay un ay de dolor, mas ay de los impíos, mas ay del desobediente, mas ay del que menosprecia la palabra de Dios, mas ay el que desprecia todo lo que Dios quiere darle. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. No, pero yo en esta hora yo no estoy viendo un grupo que quiere hacer lo malo ante los ojos de Dios. Yo estoy ante un grupo de personas, de hombres y mujeres, que levantan manos santas, que levantan corazones delante de Dios sinceros, corazones puros y limpios, sin mancha de pecado. Y si hay alguno que tiene alguna mancha de pecado, aquí está el Cordero de Dios, que con su sangre quita el pecado, no solo de tu vida, sino que te perfecciona y te da perdón en su nombre. En esta mañana el Señor quiere que te des cuenta de lo maravilloso que es tener nuestra vida en Él. Amén. Que nos demos cuenta, hermano, que aunque haya muchas otras personas que desprecien las cosas de Dios, usted y yo valoramos lo que Dios es en nosotros. Amén. Tenemos una dicha muy grande, hermano. ¿Sabe cuál es la dicha? Que el Señor llena todo vacío. Hay personas vacías, y vacías porque no tienen nada de Dios. Pero hermano, cuando Dios llega a la vida de una persona, lo llena. La presencia de Dios es suficiente para llenar el espacio que hay en el corazón. Y yo creo que en esta mañana el Señor Jesucristo nos ha congregado a todos nosotros aquí para concedernos algo tan maravilloso, que es que estamos seguros en Él. La palabra del Señor dice: por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted a qué viene a la iglesia? ¿Usted por qué ora? ¿Usted por qué lee la Biblia? ¿Usted por qué canta alabanza? ¿Lo repite porque los demás lo hacen? ¿O porque tiene sentido todo lo que usted está haciendo? Hermano, yo creo que cuando yo oro, Dios me escucha. Yo creo que cuando yo alabo a mi Dios, Él me oye. Yo creo que cuando yo vengo a este lugar, no solo veo a mis hermanos, sino que hay uno digno de alabanza, que es verdadero Dios, que es la vida eterna y que hace maravillas con sus hijos. ¡Gloria a Dios! Por eso yo en esta mañana, en vez de alejarme de Dios, antes lo quiero buscar más que ayer. Aquí, hermano, estamos buscando cada día es estar más cerca de Dios. Y yo voy a invitar a la iglesia en esta mañana para que nos acerquemos al Señor.
Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Hermano, en vez de perder el tiempo en cosas que no valen la pena, ¿por qué no nos acercamos en esta mañana a aquel que tiene cosas grandísimas para aquellos que lo buscan? Tenemos cosas muy buenas que buscar en Dios. ¿Quieres preservar esa vida que Dios te ha regalado? ¿Quieres alcanzar el perdón de tus pecados? Yo creo que esto es una mañana propicia para ello, porque el Señor está dando palabra de verdad, palabra de perdón, palabra de restauración, palabra de... No juegues con Dios, Él no es ser burlado. Gálatas capítulo 6, el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Este texto de la palabra del Señor es muy diciente. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Estamos estudiando por la palabra del Señor Jesucristo esos enemigos invisibles que destruyen a aquellos que se descuidan en las cosas de Dios. Y es importante saber por medio de la palabra del Señor que nadie puede jugar con Dios. De Dios nadie se puede burlar. Dios trata con nosotros de una manera muy en serio. Su palabra es verdad. Sus promesas son fieles y verdaderas.
Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso aquellos que menosprecian a Dios, convierten lo de Dios en un juego peligroso. Y eso es lo que precisamente el enemigo de nuestras almas quiere, para que tú te pierdas y no halles la salvación. Pero mi Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino desde el corazón, para que podamos heredar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venimos estudiando el caso de un hombre que desde su niñez fue consagrado a Dios, pero que con el paso del tiempo, ese pacto que había hecho con Dios, él mismo faltó a ese pacto. Y por eso es que Sansón juega con lo que Dios le había dado. Y no solo juega con lo que Dios le da, sino que Sansón se acostumbra al juego del menosprecio de las cosas de Dios. Sansón aún se divierte sin darse cuenta que el enemigo ya estaba trabajando en su vida y le estaba haciendo un gran daño. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 7:2 de destruir todo lo malo, porque cuando tú dejas algo en tu vida, por más insignificante que sea, las zorras pequeñas hacen perder las viñas. Y vemos en Jueces el capítulo 16, el verso 6 al 9, el juego peligroso en el que había caído Sansón. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella lo ató con ellos. Como ya había situado hombres al acecho en el aposento, Dalila le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahí empieza ese juego peligroso. Aunque no estaba revelando aún cuál era el secreto de su fuerza, pero ya estaba empezando a jugar con lo que Dios le había dado. Cuando el enemigo se le da entrada, hermanos, ya él empieza a hacer lo que él sabe hacer, que es robar, que es matar, que es destruir. Y el enemigo no se cansa de jugar con sus víctimas. No se cansa hasta convertir al que juega con él en un juguete suyo. Por eso todos, este mundo está bajo el maligno. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y mire, ya se estaba convirtiendo en un juguete. Y el verso 10 dice: entonces Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo hay que atarte. Y nuevamente él sigue en ese juego. Él le respondió: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Otra vez los espías estaban en el aposento, pero él la rompió con sus brazos como un hilo. Y sigue el juego peligroso en el verso 13. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has mentido, descúbreme pues ahora cómo hay que atarte. Él entonces le indicó: entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y despertando él de su sueño,
arrancó las estacas del telar junto con la tela. Era un juego peligroso en el que él había sucumbido. Y Dalila se lamentó. ¿Cómo dices yo te amo? Mire que ya Sansón amaba a ese juego en el que él había entrado. Por eso es que el Señor Jesucristo debe ser nuestro primer amor. Nuestro primero y único amor. Porque cuando tú amas a Cristo, tú no eres capaz de cambiarlo por nada. Pero ya Sansón amaba el pecado. Por eso dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ya en ese momento, ya Sansón ya estaba a punto de dar la puntada final de su desdicha. Y ya Sansón empezó a sentirse arrinconado en la esquina de la mentira. Y en esa esquina de la mentira, el enemigo, utilizando esta mujer, comenzó a darle unos golpes suaves pero certeros al corazón de Sansón. Y desde ese momento el corazón de Sansón se debilitó. Aquel hombre gran fuerte que tenía gran fuerza, pero su corazón se debilitó sin darse cuenta de la trampa en que había engañado. Porque los deseos, dice la Biblia, son engañosos, y más los que nacen del corazón. Hay personas que dicen, no, haga lo que le dicte su corazón. Eso es mentira del diablo. Porque de dónde salen los malos pensamientos y las malas intenciones, nacen es en el corazón. Por eso es que nuestros pensamientos no deben basarse en lo que diga el corazón. El Señor Jesucristo dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, entonces tienes los pensamientos de Dios para ti. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, el verso 2, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, habla de despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso ya nosotros no vamos conforme a los deseos, porque esos deseos son engañosos. Nosotros tenemos que ir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 101, el verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Por eso dice la palabra del Señor, que en las muchas palabras no falta el pecado. Ya él estaba hablando mucho, estaba hablando demasiado, y por eso cayó y se enredó. Y cuando una persona se enreda en las cosas de la vida, en las cosas de este mundo, en las cosas del mismo diablo, después para desenredarse él mismo no es capaz. Por eso es que nosotros tenemos que andar con los 5 sentidos alertas. ¿Y cómo es esto? Cuando la palabra de Dios está en mi vida, esa palabra me da entendimiento para saber cómo es que yo debo vivir. Y mire usted que ya Sansón se sentía arrinconado, y como ya había hablado tantas mentiras, el que habla tantas mentiras no se afirma, sino que se debilita. Y ya Sansón estaba arrinconado. Y en el verso 16 dice, y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras. Porque si hay algo que sabe hacer el enemigo es presionar. Y es una presión diaria, mire, presionándolo ella cada día con sus palabras. Así es que el enemigo actúa, y él utiliza diferentes instrumentos para presionarte, para que no seas santo, para presionarte para que no sigas a Cristo, para presionarte para que no vivas una vida íntegra delante de Dios, y te presiona para debilitarte. Pero cuando tú invocas el nombre de Jesús y resistes al diablo en la fe, dice la palabra del Señor que él de vosotros tiene que huir. Pero ya Sansón estaba débil, y esa presión empezó a hacer su efecto en la vida de Sansón.
Por eso, el que crea que está firme, mire que no caiga. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. La fuerza de mi corazón está en Jesucristo. Para yo poderme sostener, tengo que permanecer en Cristo Jesús. Pero Sansón no permaneció en Dios. Y dice la palabra del Señor que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Hermano, hay una angustia en aquellos que ceden al pecado. Hay una angustia en aquellos que ceden hacia el mal. El salmista David decía que en mi angustia mis huesos se deshacían. No es literalmente, pero diciendo lo que hace el pecado en la persona que infringe la ley de Dios, que le falla a Dios. Y dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Y entonces Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios, porque soy consagrado para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya en ese momento Sansón había descubierto todo. Ya él se sentía cansado. Y cuando uno está cansado, hace los peores negocios de la vida. Usted ha escuchado a dos hermanos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y Esaú era el primogénito que tenía la bendición de heredar de su propio padre estas grandes bendiciones por ser el primogénito. Pero que él, en un momento de cansancio, siendo un hombre que no solo salía a cazar al campo, sino que hacía unas carnes muy deliciosas, preparaba unos alimentos con esos animales que cazaba, pero un día cansado hizo su peor negocio y cambió la bendición que él tenía por un plato de lentejas. Por eso nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos da. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en sus manos el dinero. Ya había perdido todo. El enemigo de nuestras almas solo le interesa acabar con nuestra vida espiritual. Él quiere acabar con esa vida de santidad que hay en tu vida, con esa vida de obediencia, con esa vida de entrega, con esa vida de humillación, con esa vida de consagración que Dios mismo te ha regalado a ti y me ha regalado a mí. Pero aunque Él quiera hacer todo eso, mi Jesucristo es la roca de mi salvación. Y así como cantábamos: oh, llévame a la roca más alta que yo te seguiré, Señor Jesucristo. Por eso el enemigo de nuestras almas no le importa tu consagración, mucho menos lo que lleves en la iglesia. No le importa si Dios te ha usado o no. No le importa si llevas muchos años en el evangelio. Él no tiene misericordia de los que Él vuelve a atrapar en sus garras. Todo el que termina confiando en el enemigo de nuestras almas termina muerto y sin Dios. Es una situación lamentable en la que Sansón había caído, pues ya había descubierto todo delante de aquella mujer que estaba siendo utilizada por el mismo enemigo. Y mire qué dice el verso 19: hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y no solo la fuerza, porque Sansón no tenía la fuerza en el cabello, era que Dios estaba con él. Pero cuando tú desobedeces, Dios se aparta de aquel que desobedece. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que el diablo, antes que el mundo. Es mejor obedecer al Rey de la Gloria y vivir con la fuerza que viene de parte de Dios. Y de nuevo le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti
Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras veces. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y mire, enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Hermano, eso es lo que hace el diablo con los que toman. Le saca los ojos para que no vean las maravillas de Dios. Por eso es que una persona dice: ustedes qué es lo que hacen, ustedes qué es lo que siguen. Porque el Señor a nosotros nos ha dado unos ojos espirituales. Es que las cosas de Dios, todo lo que Dios puede hacer, que sabemos por la fe que Dios lo hace, no es porque estos ojos lo vean, sino porque creemos que ese Dios que no se ve, sabemos que es real y hace maravillas y hace prodigios y da la victoria a aquellos que creen en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren que Sansón estaba dormido. ¿Y el adormecimiento qué es? ¿Qué es el adormecimiento? Cuando ya tú no quieres orar, cuando ya tú no quieres leer la palabra, cuando tú no quieres ir a la iglesia, cuando tú dices que ya no hay milagros, es porque estás dormido. El que está dormido no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso dice el Señor: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ese adormecimiento está entrando, hermano, en muchos cristianos. Y si siguen así van a terminar sin el Señor. Ese adormecimiento ha entrado en muchos cristianos que ya no sienten buscar de Dios, que ya no quieren seguir adelante con la ayuda del Señor Jesucristo, que les parece que todos los cultos son lo mismo, que les parece que la vida cristiana ya no tiene sentido. Es porque ya están dormidos. Y dormidos ya no son capaces de escapar del lazo del enemigo. Y así como Sansón fue llevado y le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas, eso es lo que hace el diablo con aquellos que no siguen a Dios. Él los ata con cadenas de pecado, de fornicación, con cadenas de pecado, de mentiras, con cadenas de pecado, de todo error. Pero les tengo buenas noticias en esta mañana. Si hay alguno aquí encadenado por algún pecado, por algo del mundo que no lo deja ser libre, aquí hay uno que liberta. Y yo lo estoy predicando y su nombre es Jesucristo. Y yo creo que en el nombre de Jesús hay libertad para los oprimidos, para los que tienen cadenas de pecado, pueden ser libres en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay una mentalidad y muchos en la mente están cautivos, en la mente, porque los dardos del enemigo llegan es a la mente. Por eso, hermano, es tan difícil al principio concentrarse en la oración, porque hay una batalla en la mente con pensamientos que llegan a tu vida y vienen esos dardos del enemigo. No, como vas bien. Pero cuando tú te miras en el espejo, que es la palabra de Dios, sabes que hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 3:17. Oh, gloria a Dios. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Colosenses el capítulo 2, el verso 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque hay palabras que parecen verdad, pero no son verdad. Es un disfraz que parece. Así es el mundo, hermanos. Parece que todo es bueno en el mundo. Hay gente que dice: no, es que vivir en el mundo es muy bueno. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Cuántas mujeres hoy en día son madres solteras? Porque hubo un hombre que les prometió el cielo y la tierra. ¿Y dónde quedó todo eso? Promesas vanas de hombres. Y tantas cosas que hay en el mundo, es que parece que son buenas para nosotros, pero que su fin es camino de muerte.
Aunque el pecado parezca deleitoso, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso el Señor Jesucristo en esta mañana, y lo digo convencido de ello, Jesucristo es la resurrección y la vida. Y aquel que esté muerto vivirá. Porque aquí está la vida en medio de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es el final entonces del creyente que menosprecia lo que Dios le ha dado? La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Proverbios 26, el verso 24 al 26: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque el odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hay cosas que se pueden disimular. Tú puedes disimular que buscas de Dios, y hay gente que se encubre con una Biblia, con un traje, pero llega el momento que Dios es luz y descubre toda la verdad. Por eso dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará. Y uno tiene que entrar en una revisión de su vida espiritual. Tiene que evaluarse, llegar el momento en que uno tiene que parar de la rutina, de la forma en que lleva su vida. Porque todo en este mundo, hermano, cada día va más rápido. La tecnología, sus avances hacen que las cosas usted las haga en el menor tiempo posible. Y todo es lo más rápido. Las empresas de encomiendas, la competencia de ellas es quién envía una encomienda más rápido que la otra. Y en eso están allí luchando. ¿Cuál es la que más rápido lleva a su destino todas las cosas? Y todo es rápido, hermano. Y mire los días como van pasando rápidamente. Y muchas veces nuestra vida va y vamos en un corre para allí, un corre para allá. Y estamos pensando en eso, estamos pensando en lo otro, en los negocios por allí, en los negocios por allá, una cantidad de cosas. A veces se va el día, hermano, y cuando menos piensa, ay, hoy no tuve tiempo de orar. ¿Te acuerdas después? Porque los descuidos, hermano, pasan en el menor tiempo y cuando tú menos lo crees. Pero yo creo, hermanos, que en esta mañana Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia de fe y de poder. Una iglesia que esté despierta para cuando el Señor venga por ella. Dice la palabra del Señor Jesús que nosotros no debemos convertirnos en lo que hace el mundo, sino que el mundo se convierta en lo que es el Señor Jesucristo. Nos ha convertido en hijos de Dios. El Salmo 73, 27 dice la palabra del Señor: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por eso uno lejos de Dios no le va bien. Hay personas que dicen, hombre, pero ¿cómo hago para que me vaya bien en la vida? Esta vida no tiene sentido si no está Cristo en el corazón. Si Cristo no vive en nosotros, esta vida no es vida. Uno encuentra la razón de vivir cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y hay que vivir para Él. Dice la palabra del Señor en Proverbios 11, 18: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Cuando Sansón reveló el secreto de su fuerza y le cortaron el cabello, él rompió su voto y perdió ese poder que Dios le había dado, y había perdido lo más bonito que había en él, que era la presencia de Dios. Nunca te vayas para ningún lugar sin la presencia de Dios. ¿Quieres tener la presencia de Dios contigo? Obedécele siempre a Dios y ahí lo vas a tener siempre. Dios a nosotros nos ha llamado con un llamamiento santo, y esa santidad hay que conservarla en nuestras vidas. Dios nos ha llamado para usarnos a favor de los perdidos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios
nos ha llamado para mostrarle al mundo que sí se puede vivir en santidad. Hay gente que ha llegado a decir, es que en la iglesia no hay nadie santo. Yo reprendo en el nombre de Jesús esas palabras, porque no vienen de un hijo de Dios. En la tierra sí hay santos. Dios tiene una iglesia santa. Y yo creo que esta iglesia es la iglesia del Santo, el Altísimo Dios Todopoderoso. Por eso con Cristo vamos y con Jesucristo andamos en el camino de la santidad. Por eso no crea esas palabras. Eso es mentira del diablo. Dios sí tiene gente santa. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros vamos con Cristo. Y con Él tenemos el triunfo y la victoria asegurada. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Por eso el mismo Jesús, allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, el verso 5, Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Hermano, ya cuando todas las veces que Dalila había llamado a los filisteos, cuando ella pensaba que él le había descubierto en qué consistía su fuerza, mire que cada vez se daba cuenta que lo que él decía era una mentira. Era un juego en el que él había entrado. Si Dios a usted le está mostrando y le está indicando las cosas, cómo es que las debe hacer, cómo es que yo las debo hacer, ¿usted qué dice? ¿Será que obedecemos a Dios o vivimos para obedecer al mundo con sus deseos y concupiscencias de la carne? Conforme al deseo del enemigo de nuestras almas es que nosotros hagamos lo malo delante de los ojos de Dios. ¿O vamos a tomar la palabra de Dios y hacemos como dice Proverbios 22:3, que el avisado ve el mal y se esconde? ¿Dónde se esconde el avisado que ve el mal? En la mano de Jesucristo. Por eso aquellos que están en la mano de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que mis ovejas, dice el Señor, las tengo en mis manos y nadie me las podrá arrebatar de mis manos. En esas manos estamos escondidos. Ahí está escondida nuestra vida, en Cristo Jesús. Amigo, escóndete en la mano de Jesús. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por eso nosotros no somos simples, somos sabios. Sabio no es el que dice que sabe muchas cosas. Sabio no es el que dice que sabe muchas cosas. Sabio es el que sabe hacer lo bueno y lo hace. Eso es ser sabio. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay tantas personas que desprecian al Señor Jesucristo. Hay tantas personas que menosprecian todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Hermano, porque en Dios se encuentran cosas muy buenas. No solo Él es bueno, sino que hace maravillas con aquellos que le obedecen. En esta mañana hay una cantidad de personas tan amanecidas, allá tiradas en las calles. Otros están engañados por alguna situación y están tristes porque perdieron todo su dinero. Aquel que habían conseguido con tanto esfuerzo, lo perdieron en un juego, lo perdieron en algo de este mundo. ¿Cuántos amanecieron en hospitales? ¿Cuántos hoy ni siquiera pudieron amanecer? Pero mire donde Dios nos tiene. Y en esta mañana estamos gozando de su presencia. Y en esta mañana tenemos algo tan bonito, y es que no solo Él está aquí en esta mañana, sino que tenemos una esperanza de verlo un día tal como Él es. Por eso hay que permanecer fieles, hay que conservar lo que Dios nos ha dado. El Señor le aconseja a todos los presentes que están escuchando atentamente su palabra esta mañana: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos,
En esta mañana hay algo especial de parte de Dios que te quiere decir. En Isaías 3:10 dice: decida el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Pero hay un ay de dolor, mas ay de los impíos, mas ay del desobediente, mas ay del que menosprecia la palabra de Dios, mas ay el que desprecia todo lo que Dios quiere darle. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. No, pero yo en esta hora yo no estoy viendo un grupo que quiere hacer lo malo ante los ojos de Dios. Yo estoy ante un grupo de personas, de hombres y mujeres, que levantan manos santas, que levantan corazones delante de Dios sinceros, corazones puros y limpios, sin mancha de pecado. Y si hay alguno que tiene alguna mancha de pecado, aquí está el Cordero de Dios, que con su sangre quita el pecado, no solo de tu vida, sino que te perfecciona y te da perdón en su nombre. En esta mañana el Señor quiere que te des cuenta de lo maravilloso que es tener nuestra vida en Él. Amén. Que nos demos cuenta, hermano, que aunque haya muchas otras personas que desprecien las cosas de Dios, usted y yo valoramos lo que Dios es en nosotros. Amén. Tenemos una dicha muy grande, hermano. ¿Sabe cuál es la dicha? Que el Señor llena todo vacío. Amén. Hay personas vacías, y vacías porque no tienen nada de Dios. Pero hermano, cuando Dios llega a la vida de una persona, lo llena. La presencia de Dios es suficiente para llenar el espacio que hay en el corazón. Y yo creo que en esta mañana el Señor Jesucristo nos ha congregado a todos nosotros aquí para concedernos algo tan maravilloso, que es que estamos seguros en Él. La palabra del Señor dice: por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted a qué viene a la iglesia? ¿Usted por qué ora? ¿Usted por qué lee la Biblia? ¿Usted por qué canta alabanza? ¿Lo repite porque los demás lo hacen? ¿O porque tiene sentido todo lo que usted está haciendo? Hermano, yo creo que cuando yo oro, Dios me escucha. Yo creo que cuando yo alabo a mi Dios, Él me oye. Yo creo que cuando yo vengo a este lugar, no solo veo a mis hermanos, sino que hay uno digno de alabanza, que es verdadero Dios, que es la vida eterna y que hace maravillas con sus hijos. ¡Gloria a Dios! Por eso yo en esta mañana, en vez de alejarme de Dios, antes lo quiero buscar más que ayer. Aquí, hermano, estamos buscando cada día es estar más cerca de Dios. Y yo voy a invitar a la iglesia en esta mañana para que nos acerquemos al Señor. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Hermano, en vez de perder el tiempo en cosas que no valen la pena, porque no nos acercamos en esta mañana a aquel que tiene cosas grandísimas para aquellos que lo buscan. Tenemos cosas muy buenas que buscar en Dios. ¿Quieres preservar esa vida que Dios te ha regalado? ¿Quieres alcanzar el perdón de tus pecados? Yo creo que esto es una mañana propicia para ello, porque el Señor está dando palabra de verdad, palabra de perdón, palabra de restauración, palabra de